Hola, soy Federico Taboada, soy arquitecto, soy urbanista y me encanta hablar de ciudades, temas urbanos en general. La verdad es que el trabajo que está haciendo SEDATU en todo el país es tratar de aminorar una desigualdad que es poco visible usualmente, que es la desigualdad socioespacial. Muchas veces nos han comentado que la desigualdad se mide únicamente en ingreso, pero ¿de qué te sirve a ti tener una desigualdad menor en ingreso en una ciudad si hay gente que sigue viviendo a 2 horas de su trabajo, a 2 horas de su escuela y demás? Eso es lo que llamamos, bueno, la desigualdad usualmente se mide o ahora se categoriza como la desigualdad multidimensional. Una de esas dimensiones pues es el acceso a la vivienda y la desigualdad socioespacial, que tiene que ver con eso. Dónde está ubicada su vivienda, qué servicios tiene, porque desgraciadamente lo que hemos visto en muchos lugares pues es que hay barrios y hay personas que tienen acceso a mejores servicios o mejor calidad de servicios que otros, ¿no? Entonces, pues eso no debería suceder así, ¿no? Entonces, la SEDATU lo que ha tratado de hacer es aminorar esas desigualdades que hay. ¿Cómo? Tratando de ofrecer vivienda en lugares mejor ubicados, en donde hay comunidades que están, digamos, rezagadas o tienen algún desequilibrio económico, pues tratar de llevar servicios de calidad ahí. Y en general, pues tratar de que los espacios públicos, los servicios públicos y los equipamientos tengan una mejor cobertura en un territorio. Los criterios de intervención de SEDATU hacen que intervengan en periferias, pero también en los centros, porque en los centros de los municipios es donde se lleva la vida económica en general. Por ejemplo, piensa en Chalco de Díaz Covarrubias o en Texcoco. La mayor parte de esas obras fueron unas fueron en la parte periférica y otras fueron en el centro. Porque se entiende que a pesar de que la gente puede tener mejores servicios en la periferia o más equipamientos, pues mucha de su vida laboral y económica se lleva a cabo en los centros. Entonces es una parte que también hay que llevar a cabo. Hay una cosa que a mí me preocupa, que es el papel de los municipios donde se intervienen o donde se hacen estas intervenciones. Hemos visto a lo largo ya de muchísimos años que los municipios tienen cada vez menos protagonismo en las tareas que deberían realizar. Como sabemos muy bien, las tareas de la administración pública están divididas. Algunas las hace el gobierno federal, algunas las hace el gobierno estatal y algunas las hace el gobierno municipal. Pero los gobiernos municipales en general han estado pues muy debilitados debido a muchísimos temas. Por ejemplo, los municipios hoy tienen muchas responsabilidades que no pueden cumplir en la mayor parte de los casos porque no tienen los recursos económicos para hacerlo. ¿Y por qué digo esto? Porque existe una disparidad muy grande en el cobro de los impuestos locales. Los municipios se han dedicado a no cobrar ese tipo de impuestos y entonces a estirar muchas veces la mano. Y en aquellos lugares donde se cobran, se gastan muy mal. Por ejemplo, en Nuevo León hubo una oleada de gobiernos municipales de Movimiento Ciudadano que dijeron, ¿sabes qué? Nosotros vamos a aumentar los impuestos y nos vamos a dedicar a hacer las tareas. Ellos aumentaron en promedio 35% el cobro del impuesto predial, que es mucho dinero. Cuando lo primero que tuvieron que haber hecho pues, es recortar gastos que son ineficientes en la administración pública, porque muchos de esos presidentes municipales, como Luis Donaldo Colosio, a quien yo conozco muy bien porque estudiamos juntos, pues
por ejemplo, siguen andando en sus grandes camionetotas, siguen teniendo una serie de funcionarios públicos a su servicio que no tienen tareas muy sustanciales, siguen teniendo contratos con empresas de comunicación que son pues mera fachada para hacer otro tipo de actividades económicas. Y realmente ese dinero que aumentó en la recaudación no está llegando a la gente, y menos a la gente que más lo necesita. Entonces, los municipios tienen que fortalecerse, sí tienen que tener mayores recursos, pero tienen que gastar de manera más eficiente. ¿Para qué? Para poder complementar las tareas que hace la SEDATU en sus municipios. Por ejemplo, la SEDATU hace un museo, hace un mercado, hace una planta potabilizadora de agua, y muchas veces lo que hace es entregar esas obras a los municipios para que las puedan mantener y administrar. Y yo lo que creo es que los municipios tendrían que prepararse para recibir esas obras y manejarlas de manera adecuada para cuando la SEDATU ya no esté ahí. Porque, pues, piénsalo así, la SEDATU hoy llega e interviene con 600 millones en un municipio. Usualmente los presupuestos anuales de esos municipios son 200 millones, 150 millones, 400 millones en el mejor caso. Entonces, SEDATU llega e interviene en 6 meses con el presupuesto que ellos llegan a tener en 2 años o en 3 años. Entonces, no es una obra menor, es un presupuesto bastante alto, que les permite pues, beneficiar a las comunidades que más lo necesitan. ¿Por qué digo esto también? Porque, por ejemplo, parte fundamental que estamos hoy visibilizando en muchas de nuestras ciudades es cómo nos movemos, hacia dónde nos movemos y de qué manera nos movemos, ¿no? Y esa tarea no la puede hacer SEDATU por muchas razones, pero la tienen que hacer los municipios para regular el transporte público o los gobiernos estatales también. Entonces, mucho me temo que si los gobiernos municipales no complementan ese trabajo que hace SEDATU, pues su impacto será menor al que potencialmente pudo haber sido, ¿no? Justo lo que ha encontrado SEDATU en la mayor parte de los municipios, me atrevo a decir en el 90% de los municipios, es que los servicios públicos eran de muy mala calidad, los equipamientos estaban privatizados, las obras que tenían que hacer los municipios para fomentar la movilidad ciclista, para fomentar la movilidad peatonal, y así no tengamos un país lleno de diabéticos o de personas con obesidad o de personas con hipertensión, pues no las hicieron. Y pues hoy SEDATU está tratando de paliar o está tratando de aminorar el impacto que pudo tener esa negligencia de no hacer todas esas obras, ¿no? Parte de eso también, como comentaba, es porque los municipios han sido muy negligentes en su actuar. Entonces, SEDATU tomó la batuta de decir, bueno, si los municipios no van a hacer estas tareas de construir parques, mercados, de mejorar los servicios públicos, de mejorar los equipamientos, pues entonces lo tengo que hacer yo. Porque esta es la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. El desarrollo urbano, pues es básicamente eso, ¿no? Entonces, bueno, eso aunado a muchas otras tareas que estaba haciendo SEDATU. Por ejemplo, más o menos el 85% de los municipios en México no tienen un plan de desarrollo urbano vigente que responda a las necesidades que tiene hoy su sociedad. Entonces, hoy los planes que hay pues, son planes muy viejos que tienen una perspectiva distinta a la que tendría que tener hoy una ciudad. No tienen criterios adecuados para ver dónde tiene que construirse, dónde no, de qué manera, dónde tiene que haber parques, dónde tiene que haber vialidades, cómo se tiene que mover la gente, ¿no? Hay algunos municipios en estados como Chihuahua, como Nayarit, como
Veracruz, como el Estado de México mismo, donde los criterios de movilidad, por ejemplo, pues solo responden a movilidad en vehículo y no se habla de transporte público, de movilidad ciclista, de movilidad peatonal y demás. Entonces, esa tarea también la está haciendo SEDATU, el ayudar a los municipios a elaborar este tipo de documentos y que tengan claro cuáles son los criterios bajo los cuales deben crecer de aquí a 20 o 30 años, ¿no? Hoy vemos muchos lugares en Estados Unidos, en Europa, ya en América Latina como en Brasil, que tienen una cultura de la planeación muy importante, que esos criterios empiezan a cambiar, ¿no? Hoy Europa no es, esas grandes ciudades como Roma, que tiene 3000 años de estar viva, Londres, Viena, París, Singapur, Tokio, Nueva York, Sao Paulo, Shanghai, todas esas ciudades tienen hoy muy claro cuáles son los criterios para crecer en 20 o 30 años, ¿no? Claro, Roma lo hizo hace mucho tiempo, París lo hizo hace mucho tiempo, por eso son ciudades muy consolidadas, ¿no? Tú llegas, por ejemplo, a París, al metro de París y pues ya llega a ser ridículo el sistema de transporte, tienes una oferta de 10 sistemas de transporte pues bastante atractivas todas, ¿no? Por ejemplo, el metro de París tiene 2 pisos. El metro en Singapur te garantiza que si tú no vas sentado, el costo del boleto te lo regresan en la taquilla. En ciudades como Luxemburgo, como Roma o como Los Ángeles se está discutiendo si el transporte público tiene que ser gratuito, porque tiene que ser un servicio, ¿no? Entonces, esos criterios tienen que tenerlos los municipios muy claros para crecer con orden y con equidad. Y también teniendo muy claro que el medio ambiente tiene un papel muy claro. El tema de vivienda es un tema muy importante en este momento precisamente porque hay una falta de vivienda muy grande. De vivienda nueva y de acciones de vivienda. ¿Eso qué significa? Hay muchas personas que viven hacinadas en la casa de un familiar, por ejemplo. Y entonces lo que hace falta, pues no es una casa nueva necesariamente, sino un par de cuartos extra, por ejemplo, o un cuarto y un baño, o un cuarto y una cocina. Eso es una acción de vivienda. Y esas tienden a ser el mayor número de lo que carecemos hoy en México. En el caso de la vivienda nueva, tuvimos un periodo previo al neoliberal, más o menos entre 1940 y 70, periodo de la posguerra, donde la política era muy clara. El gobierno proveía de vivienda a los sectores más desfavorecidos. Por ejemplo, el Infonavit nace en 1973, pero digamos la abuelita del Infonavit, que era Fobiste, que todavía existe, e incluso el IMSS, tenían sus institutos de vivienda propios que iban otorgando vivienda pues a sus trabajadores, a sus trabajadoras, por ejemplo, a sectores como los maestros, como los médicos. Y México fue a nivel mundial un líder en las políticas de vivienda. Países como Francia, como Estados Unidos, como Japón, como Alemania, como Inglaterra, volteaban a ver a México porque teníamos políticas de vivienda bastante buenas. Hicimos proyectos bien interesantes que al día de hoy viene mucha gente de todo el mundo a verlos. Tenemos, por ejemplo, proyectos como la Unidad de Independencia en el periférico a la altura de la Magdalena Contreras. Tenemos proyectos como Tlatelolco, tenemos la Unidad Centenario en Naucalpan, tenemos el Centro Urbano Presidente Alemán, que está en Félix Cuevas. Tenemos que ese fue el primero, de hecho, y tenemos el multifamiliar Benito Juárez, que estaba en Jalapa, ¿no? En la Roma Norte.
Esos proyectos fueron paradigmáticos no solo por el prototipo de vivienda que había. Piensa que la gente más pobre en esos momentos tenía un departamento de 2 pisos y de 125 metros. No sé si conozcas a alguien, algún trabajador hoy de menos de 40 años que tenga un departamento así. Nadie, man. Y menos en esa ubicación, ¿no? Piensa en las ubicaciones que te dije, todas muy cercanas a vialidades, a transporte público, todas con servicios, con equipamientos públicos como guarderías, gimnasios, albercas y demás. En los años 80 nos dijeron que eso era populismo y que eso iba a quebrar al gobierno. Si nosotros analizamos el gasto que se hizo en vivienda, no es ni el 1% del presupuesto anual que tenía el país en esos años. Es verdad que hubo crisis del petróleo, es verdad que hubo problemas financieros del país, pero lo hubiéramos arreglado muy fácilmente aumentando la tasa del impuesto sobre la renta de las personas más ricas. Lo hubiéramos arreglado en un año y pudimos haber hecho cientos de proyectos como los que te menciono. No son los únicos que se hicieron, pero digamos son los más emblemáticos. Más allá de esas características que te doy, que no dicen mucho si no te hablo de cómo adquiría la vivienda los trabajadores en ese momento. Por ejemplo, en el caso del multifamiliar Benito Juárez, que me parece el modelo más interesante, a las personas que trabajaban les iban descontando el 10% de su cheque como renta. Entonces, hoy es muy complicado que alguien pague el 10% de su cheque en renta. Pero es un porcentaje muy adecuado que te permite tener parte de tu cheque para alguna emergencia, para algún ahorro, para vacaciones, para gastar en general. El problema del neoliberalismo es que cuando contrae el gasto, cuando empieza a apretar el cinturón de la población, la gente deja de gastar, los negocios quiebran. Todos los que no son monopolios, claro. El neoliberalismo lo que hace es fortalecer esos monopolios. Pero volviendo a este caso, ellos retenían el 10% de tu cheque como una especie de arrendamiento en ese momento. Los salarios en pesos de aquellos momentos rondaban los 2,000 o los 1,500 pesos al mes. Entonces les quitaban 150 pesos o 200 pesos al mes para el arrendamiento. Eso incluía la renta, incluía el pago del servicio de conserje y no existían los refrigeradores eléctricos. Entonces, una vez a la semana te llevaban tu cubo de hielo que tú ponías en tu refrigerador y así se mantenían los alimentos. Entonces, eso incluía. Entonces, hoy vemos una realidad muy distinta. ¿Cuál es la realidad que vemos hoy? Departamentos promedio o viviendas promedio de 45 metros cuadrados, la tercera parte de la vivienda de la que hablábamos. Las personas en México están gastando más o menos entre el 40 y el 50% de su cheque en vivienda. Es decir, la vivienda es más precaria, más pequeña y más cara. Y tercero, no pueden en ningún momento soñar en poseer esa vivienda. Solo la pueden arrendar. ¿Cuál era el caso con el multifamiliar Benito Juárez? El multifamiliar Benito Juárez, si tú en algún momento decías, yo quiero comprarla, te seguían reteniendo ese 10% de tu cheque como hipoteca y además lo que tú habías pagado ya se tomaba en cuenta como pago de tu hipoteca. ¿Qué te decía eso? ¿Cuál era la perspectiva? Pues que la vivienda no era un negocio, pues que era un derecho, ¿no? Entonces, en el momento en el que nace el Infonavit, 73, pasa el año 80, la vivienda se empieza a convertir paulatinamente en una mercancía. No hemos hablado de la parte de la ubicación, porque esa es otra cosa. No voy a justificarlo, pero pues no estaría tan mal vivir en la Roma pagando 50% de tu cheque por una vivienda de 45 metros cuadrados en la Roma. Pero la gente que hoy tiene esas viviendas las tiene a 2 horas de su trabajo. Entonces, esa parte que es la ubicación pues es fundamental. Entonces,
digamos, hasta los 80 esa fue la política de la vivienda y después empezaron a nacer estas villas miseria o conjuntos habitacionales en la periferia que se construyeron más o menos entre el 2000 y 2011, 10 millones de viviendas y de esas 6 millones están abandonadas. Y están abandonadas porque tienen una muy mala ubicación, tienen muy mala calidad y la gente que está ahí viviendo o que vivió en algún momento fue defraudada. Entonces, desgraciadamente esa gente pues hoy sigue pagando su vivienda a esas empresas y pues han perdido una calidad de vida pues que llegaron a tener en algún momento, ¿no? ¿Cuál fue la respuesta de ellos? Pues regresaron a vivir, cuando abandonaron esas viviendas, regresaron a vivir con la tía, con la mamá, con la suegra, con la hermana, hacinados. Entonces, ese número que te decía ahorita de 9,5 millones de 9,5 millones de acciones de vivienda que tenemos de rezago se deben principalmente, 6 millones se deben a esa política de fraude y abandono. Entonces tenemos que visibilizar eso, ¿no? Hoy que Calderón va a hablar a España porque no puede hablar en México porque todo el mundo lo odia por ese tipo de cosas. Y habla de crecimiento económico y habla de democracia. Y sobre todo hay una cosa, yo no entiendo cómo las agencias de Naciones Unidas le dan a ese tipo la posibilidad de ser la cara visible de las políticas medioambientales de la ONU. Ese tipo de políticas de vivienda lo que hicieron fue aumentar los viajes en vehículo y en transporte público hasta esas zonas, lo que aumentó las emisiones de gases de efecto invernadero y las consecuencias del medio ambiente. Entonces, yo no entiendo cuál fue el criterio para que lo contrataran, pero pues no sé, igual le viene un favor o algo, ¿no? Pero hoy la política de vivienda de la 4T tiene una perspectiva distinta. La primera es no hacer negocios de la vivienda y menos con empresas como estas, ¿no? ARA, Omex, Casas Geo y demás, ¿no? Una. Dos, tratando de atacar aquellas situaciones de vivienda, aquellos escenarios que son los más críticos, que son los que te decía. Aquella familia que tiene una casa y tiene que construir un cuarto extra, aquella familia que no tiene escrituras o no ha tenido en 50 años escrituras de sus viviendas, en el caso de viviendas nuevas bien ubicadas, ¿no? Entonces, pues son esas, digamos, las políticas y la perspectiva que hoy se tiene, que es muy distinta. El escenario en el cual yo me respaldo y en el cual yo creo que tenemos que avanzar, porque, claro, es una ruta, ¿no? Cuando se anuncia que esa es la perspectiva de vivienda de la 4T, pues ya sabrás cómo salieron todas esas constructoras, ¿no? A decir que el país se iba a quebrar y que los empleos iban a ir al carajo y que la gente ya no iba a tener vivienda y demás. Pues eso resultó ser mentira, ¿no? Una vez más. Y justo lo que quieren esas personas es que sigan existiendo este modelo de vivienda en las periferias y demás. Ojo, ellos no construyeron la periferia porque la Virgen quiso. Ellos construyeron la periferia porque existió en 1992, en la Navidad de 1992, se pasa una reforma que envía Salinas de Gortari, obviamente, un delincuente, envía una reforma para modificar el artículo 27 constitucional que prohibía que los territorios ejidales se vendieran. ¿Por qué? Porque el ejido era propiedad social. Por eso es que tú antes del 2000, tú me vas a preguntar ¿por qué se aprobó el 92 y se empezaron a construir en el 2000? Porque hubo unas cuantas crisis bancarias y financieras en medio
que los bancos no le iban a prestar dinero a nadie. De hecho, los bancos le quitaron muchas casas a la gente en esos años. Pero digamos hasta el 2000 es que cambia eso. Pero en el 92 está esta reforma que hay al artículo 27 y entonces la gente, los ejidatarios ya pueden vender a empresarios sus terrenos. Claro, los ejidos valían centavos porque tenían una muy mala ubicación, estaban lejos y tenían otra vocación y demás. Entonces, compraron en centavos hectáreas que luego convirtieron en fraccionamientos y que vendieron en millones de pesos. El simple hecho de solo comprar el ejido y fraccionarlo, esa acción que parece tan básica y tan perenne, les permitió solo eso ganar miles de millones de pesos. Por eso tú antes del 92 no conocías fraccionamientos en la periferia. Por ejemplo, en Zumpango, donde llegan con la ciudad Bicentenario 125,000 viviendas a construirse en 5 años, eso tuvo también una consecuencia para el municipio también, porque hoy tenía que brindar agua y servicios educativos, servicios públicos, equipamientos a una población mayor. Entonces, pues es el origen de ese problema, de dónde venimos y hacia donde yo creo que debemos ir es a un escenario donde respondamos cada vez de manera más adecuada a los modelos contractuales que hay hoy laborales, ¿no? Hoy el 56% de la población no es sujeta de crédito, de la población económicamente activa, no es sujeta de crédito. Entonces, si esa gente quiere hoy comprar vivienda, no lo puede hacer. Pero ¿qué pasa si el gobierno es propietario de vivienda que rente a esos trabajadores? O las empresas también, pero rentas en algunos casos en condiciones preferenciales, ¿no? En condiciones donde la renta representa un porcentaje moderado de los ingresos que tiene la gente y que no se permitan tantos abusos como sucedió mucho tiempo aquí. El visibilizar la desigualdad que tenemos hoy, sobre todo en las ciudades, que son los territorios más desiguales. América Latina es el continente más desigual del mundo y las ciudades es donde se concentra esa desigualdad. Si solamente pensamos en la desigualdad que hay por ingreso, estaremos atacando una parte del problema, pero hace falta otra, ¿no? Y hoy vemos, por ejemplo, en la Ciudad de México, que existen inversiones en transporte público bastante buenas, hay que aumentarlas en el futuro, pero que están atendiendo justo eso, ¿no? Si piensas tú, por ejemplo, en el teleférico que se hizo en Iztapalapa o en la Gustavo Amadero, le están regresando a la gente 40 minutos de su vida para estudiar, para descansar, para pasar con sus hijos, para hacer tareas, para cocinar, para lo que sea, ¿no? Ese es el indicador que a mí me parece que vale mucho la pena voltear a ver. Está muy bien que la gente gane más, pero también que sus condiciones de vida mejoren, ¿no? Y eso tiene que ver también con los traslados que tienen, no solo en tiempo, sino en condiciones y en tarifas. Porque hemos visto también, y de esto voy a hablar también un poco, que hay una oleada de aumento al transporte público en algunos estados del país. Y eso no puede ser, porque las condiciones del transporte en el país son de muy mala calidad. El mejor transporte del país a años luz está en la Ciudad de México. Aquí el Metrobús más viejo que circula es 2016, 2017, 2018. El transporte más nuevo que te encuentras en Nuevo León seguramente es como 2003, 2004. Son 20 años de diferencia, ¿no? Y eso, o sea, tiene los transportes el transporte público en los estados tiene muy mala calidad y tiene tarifas muy altas. El gobierno de la Ciudad de México tiene el transporte no solo más nuevo, más extenso y más moderno, sino tiene la tarifa más barata
El metro de la Ciudad de México es el más barato del mundo. Y eso me parece muy bien. Lo que yo no entiendo es por qué en Jalisco cuesta el doble, por ejemplo. O por qué el micro en Nuevo León cuesta 16 pesos y aquí cuesta 4.50. Eso es lo que yo no puedo entender. Y ya cuando empiezas a razonar, ves que hay perspectivas distintas, ¿no? En la Ciudad de México el transporte público se concibe como un servicio. Y yo creo que esa es una tarea que tienen los gobiernos estatales de la 4T en combatir las mafias que controlan el transporte público y el concebir el transporte público como un servicio prioritario para la población, sobre todo en las grandes capitales. Estoy hablando de, de los que gobiernan la 4T, de Puebla, de Colima, de algunos municipios en el Estado de México, de Veracruz. El Estado de México porque lo vamos a gobernar el próximo año, pero de Veracruz, de Chiapas, de Oaxaca, de Campeche, de las Baja Californias, de Sonora. Yo creo que hay que ponerle especial atención a ello. Y hay la manera, además, de lidiar con las mafias y de que todos salgan ganando. Porque lo que hemos visto es que una vez que se ordena el transporte público y se ofrece una tarifa accesible, la gente lo empieza a utilizar más. Voy a hacer un ejemplo muy chilangocéntrico, pero en la Ciudad de México poca gente se subía a los microbuses en Insurgentes cuando no existe el Metrobús. Hoy que se retiran los microbuses y que existe el Metrobús, es una oferta muy atractiva para gran parte de la población, para personas adultas mayores, para jóvenes, para mujeres, para la clase trabajadora, incluso para ejecutivos, ¿no? Entonces, eso lo que hace es hacer más atractivo, aumentar el número de personas usuarias y aumentar las ganancias de los transportistas. Entonces yo creo que es un círculo virtuoso al cual hay que apostarle para poder aminorar toda esa desigualdad que tenemos en nuestras ciudades. Va por vivienda, va por servicios públicos, va por equipamiento, va por transporte. Si no vamos por toda la enchilada, entonces estaremos dejando ahí la mesa sin alguna de las patas fundamentales y eso puede tener un problema. Pues soy Federico Taboada, soy arquitecto, soy urbanista, soy experto en planeación urbana y les invito a seguir aquí en la 4TV, a ver toda su programación, los sketches que hay, las entrevistas, los noticieros. Aquí se van a mantener muy bien informadas.